Mi hermana menor me pidió ayuda para conseguir su primer trabajo de verano, pero ahora quiere que renuncie a mi trabajo y la reemplace en el suyo porque está estresada, y mi mamá cree que debería hacerlo para apoyarla. Honestamente, pensé que mi familia era bastante normal, pero últimamente me siento como en un episodio de una de esas series de drama familiar donde todos parecen perder la noción de lo razonable. A ver, yo soy la hermana mayor. No es que eso me dé un estatus especial, pero siempre he tenido que ser la responsable, la que pone el ejemplo. Mi hermana menor, llamémosla Ana, tiene 17 años y, en resumen, siempre ha sido la mimada de la casa. La situación que estoy viviendo ahora es el colmo, y sinceramente, no sé si reírme o gritar. Todo comenzó a principios de verano cuando Ana me pidió que la ayudara a conseguir su primer trabajo de medio tiempo. Yo tengo 24 años, así que ya he pasado por trabajos de verano, prácticas, y ahora tengo mi empleo estable, así que pensé que sería algo simple. Le ayudé a armar su currículum, le enseñé cómo escribir una carta de presentación, y hasta le di consejos sobre cómo hablar en una entrevista. Me sentí bastante bien haciéndolo porque recordé cuando yo estuve en esa situación, llena de nervios y entusiasmo. Al final, logró conseguir un trabajo en una pequeña tienda de ropa local. No es nada de otro mundo, pero está cerca de casa, paga decentemente para hacer un primer empleo, y hasta le dan descuentos en la tienda, algo que, créanme, mi hermana valora más que cualquier otra cosa. Estaba realmente emocionada cuando le dieron la noticia, y lo primero que hizo fue llamar a toda la familia para contárselo. Mi madre estaba encantada, y yo también me sentía orgullosa. Pero esa emoción no duró mucho. La primera semana en el trabajo fue como un cuento de hadas. Ana llegaba a casa contándonos historias de sus compañeras, de los clientes, y de lo mucho que amaba trabajar. Mi madre no podía estar más feliz. Sentía que Ana estaba madurando y que esta experiencia le ayudaría a entender el valor del dinero y la responsabilidad. Hasta ahí todo bien. Pero, después de unos días, su actitud empezó a cambiar. Llegaba a casa quejándose de que sus pies le dolían, de que estaba cansada, de que no le gustaba el jefe. Yo lo veía como algo normal, el clásico choque de la primera experiencia laboral, donde te das cuenta de que trabajar no es tan emocionante como parecía. Intenté ser comprensiva, le dije que era normal sentirse así, que todos pasamos por eso, y que una vez que se acostumbrara, el trabajo sería menos pesado. Pero ella simplemente hacía muecas o me ignoraba, como si yo no tuviera ni idea de lo que estaba hablando. En un momento, incluso me lanzó un comentario que me hizo reír, aunque creo que a ella no le hizo gracia. Bueno, a ti te gusta trabajar, eres rara. Ahí me di cuenta de que, en su mente, el trabajo no era algo que ella estuviera dispuesta a aceptar como parte de la vida, sino algo pasajero y hasta opcional. Luego, empezó a faltarle al respeto al trabajo mismo. Me contó que algunas veces se escondía en la bodega para evitar atender a ciertos clientes o para mandarle mensajes a sus amigos. Al escuchar eso, no pude evitar pensar que tal vez estaba tomando las cosas demasiado a la ligera y que, si seguía así, probablemente no duraría mucho en ese empleo. Le advertí que eso podría traerle problemas y que debía tomarse el trabajo en serio, pero su respuesta fue algo como tú no entiendes, no es para tanto. Básicamente, mi consejo le entró por un oído y le salió por el otro. Una noche, después de que Ana había terminado su turno, me senté a cenar con mis padres, y mi madre comenzó a hablar de lo cansada que veía a Ana. Mencionó que, tal vez, trabajar no era tan buena idea y que quizás debía encontrar otra manera de que ganara algo de dinero sin estresarse tanto. Mi padre no comentó mucho, solo escuchó, y yo intenté defender la idea de que aprender a trabajar es importante, que es parte de crecer. Pero mi madre se mostró un poco renuente. A lo mejor no todos son como tú, que parece que disfrutas el estrés, me dijo con una risa ligera, aunque no tan amigable. Los días siguieron y la situación no mejoró. Ana se quejaba más y más. Hasta un día, mientras estábamos las dos en la sala, me lanzó una propuesta que me dejó en shock. Me dijo, con una tranquilidad que me asustó un poco, que debería hacerle el favor de renunciar a mi trabajo y tomar el suyo por el verano para que ella pudiera descansar. Me quedé mirándola, esperando que se riera y dijera que era una broma, pero no fue así. Ella realmente lo decía en serio. Según su lógica, como yo tengo más experiencia, me sería fácil adaptarme, y como ella está muy estresada, debería ser yo quien le devolviera el favor de ayudarla a conseguir el trabajo. Intenté explicarle que eso era una locura, que no podía renunciar a mi trabajo y, mucho menos, para tomar el suyo. Le recordé que me había pedido ayuda para conseguir ese empleo y que se suponía que quería esa experiencia. Su respuesta fue casi infantil, pero es que no sabía que iba a ser tan difícil. Me tomó varios minutos procesarlo, y finalmente le dije que no iba a hacer eso.
Ana se enojó tanto que me dijo que yo solo pensaba en mí misma y que nunca la ayudaba en nada importante. Esa noche, me quedé pensando en sus palabras y, sinceramente, me sentí como si hubiera hecho algo mal. ¿Debería haber sido más paciente? ¿O tal vez debería haber hablado con mi madre antes de que esto llegara a ese punto? Al final, decidí que estaba siendo ridícula, que nadie en su sano juicio aceptaría una propuesta así. Pero las cosas no se detuvieron ahí. Al día siguiente, Ana habló con mi madre y le contó su versión de la historia. No sé exactamente qué le dijo, pero por cómo me miraba mi madre cuando llegué a casa, sé que no fue nada positivo. Esa noche, mi madre se sentó a hablar conmigo y me dijo que entendiera a Ana, que estaba pasando por un momento difícil. Intenté explicarle que Ana estaba exagerando, que solo era un trabajo temporal y que lo que necesitaba era aprender a enfrentarse a las responsabilidades. Pero mi madre me miraba como si fuera yo la insensible. No todos tienen tu carácter, hija. Ana es diferente y necesita que la apoyes, me dijo. Sentí una mezcla de frustración y tristeza, porque me di cuenta de que, en este caso, no importa lo que diga o haga, siempre voy a ser la hermana mayor que debe entender y sacrificarse. Esa noche, en la cama, me sentí abrumada. Mi madre realmente esperaba que considerara renunciar a mi trabajo, y aunque sé que en el fondo no lo decía literalmente, me hizo darme cuenta de algo que nunca había visto tan claro. En mi familia, Ana siempre ha tenido el privilegio de ser tratada como alguien especial, alguien a quien se le debe tolerar todo. Me dormí sintiendo una mezcla de rabia e impotencia, preguntándome si tal vez yo estaba exagerando. Actualización 1. Han pasado algunos días desde la última vez que hablé con mi madre sobre esto, y aunque intenté dejarlo pasar, la tensión en casa sigue presente. Ayer en la cena, Ana soltó un comentario sobre lo poco solidaria que soy y cómo en otra familia la apoyarían. Mis padres estaban ahí, y mi madre, en lugar de detenerla, simplemente suspiró y cambió de tema. Me dolió ver cómo todo se había distorsionado al punto en que parecía que yo era la mala de la historia solo por no aceptar una petición irracional. Lo que más me desconcierta es que, de alguna manera, mis padres están empezando a ver esta situación desde la perspectiva de Ana. No dicen nada explícito, pero sus actitudes me lo hacen sentir. Estoy atrapada en este juego en el que ser la hermana mayor significa tener que soportar cualquier cosa sin rechistar, y sinceramente, me hace cuestionarme si alguna vez entenderán mi punto de vista. Lo peor es que ahora no sé cómo abordar esto sin que se convierta en un drama aún mayor. Después de esa actualización, intenté distanciarme del tema, enfocándome en mi trabajo y evitando el drama en casa tanto como fuera posible. Sin embargo, Ana se las ingenió para seguir haciéndome la vida imposible. Cada vez que estaba en casa, encontraba la manera de dejarme saber lo decepcionada que estaba en mí. Lo hacía de manera indirecta, lanzando frases al aire cuando yo estaba cerca, como, bueno, si tuviera una hermana que realmente me entendiera, las cosas serían diferentes. Mis padres no la corregían, solo me miraban de reojo como esperando que yo tomara una postura de madurez y la dejara pasar. Pasaron algunos días de esta forma, y ya estaba llegando a un punto de agotamiento mental en el que cualquier cosa parecía una batalla. Llegaba a casa después del trabajo con una mezcla de tensión y resignación, sabiendo que no había forma de que esta situación mejorara por sí sola. Pero lo peor estaba aún por venir. Una tarde, cuando regresé a casa, mi madre me llamó a su habitación. Estaba seria, con los brazos cruzados y una expresión que no había visto en mucho tiempo. Sin rodeos, me dijo que ella y mi padre pensaban que la mejor solución sería que yo hablara con mi jefe para pedir unas semanas de permiso y ayudar a Ana en su trabajo mientras ella se tomaba un descanso para reflexionar. Al escuchar eso, casi me atraganto. No podía creer lo que estaba oyendo. Estaban, literalmente, sugiriéndome que dejara de lado mi propia carrera para que Ana, que apenas llevaba un par de semanas trabajando, pudiera descansar. Intenté mantener la calma y explicarles que mi trabajo no es algo que pueda simplemente abandonar de un día para otro, y mucho menos para cumplir un capricho. Les dije que eso no era razonable, que yo había trabajado mucho para llegar a donde estoy, y que Ana necesitaba entender que el trabajo es parte de la vida adulta. Pero mi madre no parecía dispuesta a escucharme. Es tu hermana menor, y está claro que lo está pasando mal. Solo estamos pidiéndote que hagas esto por la familia, me dijo con una voz que mezclaba reproche y súplica. Mi padre, que hasta ese momento no había dicho nada, intervino en ese punto. Su tono era más calmado, pero igualmente frustrante. Sabes que Ana no es como tú. Tú siempre has sido fuerte, y por eso estamos orgullosos de ti. Pero Ana necesita apoyo. Sentí un nudo en el estómago. Ese mismo discurso lo había oído toda mi vida. Tú eres fuerte, tú puedes manejarlo, eres la mayor. Pero, ¿dónde queda mi bienestar en todo esto?
¿En qué momento se volvió una norma que mis logros o mis necesidades fueran menos importantes que las de mi hermana? Esa noche, después de mucho discutir, terminé encerrándome en mi habitación. Estaba agotada, con ganas de gritarle al mundo que esto no era justo. Me sentía atrapada, incapaz de comunicarle a mi familia que su forma de pensar era completamente absurda. Empecé a cuestionarme si realmente estaba siendo egoísta o si ellos simplemente estaban siendo incapaces de ver el sacrificio que me estaban pidiendo. Intenté calmarme, recordándome que esto era solo una racha y que pasaría, pero no podía evitar el resentimiento que crecía dentro de mí. A veces, me descubría pensando en qué pasaría si me alejara de ellos, si simplemente dejara de intentar satisfacer sus expectativas. Lo que más me dolía era la falta de empatía por parte de mi madre. Siempre pensé que ella me entendía, que sabía cuánto me había esforzado para construir mi vida, y ahora me pedía que lo dejara todo de lado por algo que, en realidad, no tenía sentido. Empecé a notar que, incluso en el trabajo, estaba más distraída y que los comentarios sarcásticos de mis colegas me afectaban más de lo normal. A veces, sentía ganas de llorar sin razón aparente, solo por la impotencia de no poder cambiar la situación. Un par de días después, mientras intentaba cenar sin prestar atención a los suspiros dramáticos de Ana, mi padre se sentó a mi lado. Al principio pensé que quería hablarme de cualquier otra cosa, pero pronto me di cuenta de que no era así. Sin mirarme a los ojos, me dijo en voz baja, no sé por qué no puedes ser más comprensiva con tu hermana. Sabes que esta experiencia podría marcar una diferencia en su vida, si tan solo le mostraras un poco de apoyo. Sentí que mi paciencia se rompía en ese instante. Le respondí que esto no era mostrar apoyo, que no se trataba de ser comprensiva o de sacrificarme sin sentido, sino de poner límites y enseñarle a Ana que la vida no siempre se adapta a sus deseos. Mi padre se quedó en silencio, como si no supiera qué decir, y se levantó de la mesa. Pero antes de irse, me lanzó una frase que me dolió profundamente. Pensé que éramos una familia que siempre se apoyaba. Me sorprende que no lo veas así. Después de eso, me quedé sola en la mesa, sin ganas de terminar mi cena, sintiéndome incomprendida y, en cierto modo, como si hubiera fallado en algo. Desde ese momento, el ambiente en casa se volvió aún más tenso. Ana seguía con sus comentarios pasivo-agresivos, y mis padres, aunque no decían nada abiertamente, me miraban como si yo fuera la egoísta de la historia. Intenté pasar el menor tiempo posible en casa, quedándome hasta tarde en la oficina o saliendo a tomar un café después del trabajo, solo para evitar esos momentos incómodos. Pero, aún así, cada vez que llegaba, sabía que la tensión seguía ahí, como una especie de nube que no me dejaba en paz. Lo más frustrante de todo es que incluso en los momentos en los que intentaba distraerme, como viendo una película o leyendo, la situación seguía rondando en mi cabeza. No podía dejar de pensar en todas las veces que había cedido ante las demandas de mi familia, en todas las ocasiones en que mis necesidades habían sido relegadas a un segundo plano solo porque Ana era más sensible o menos capaz de soportar la presión. Me daba cuenta de que, sin quererlo, había construido toda una vida de renuncias silenciosas. Finalmente, después de una semana de aguantar esta dinámica, decidí hablar con un amigo cercano sobre el tema. Él conoce bien a mi familia y sabía de los problemas de favoritismo que habían surgido antes. Cuando le conté lo que estaba sucediendo, se quedó en silencio un momento y luego me dijo algo que me dejó pensando. No es justo que siempre seas tú quien tenga que ceder. Si tu familia no puede ver eso, tal vez sea hora de que pongas límites, incluso si eso significa que no estén de acuerdo. Aunque sus palabras me dieron algo de claridad, también me dejaron con un nudo en el estómago. Sabía que él tenía razón, que no podía seguir viviendo bajo las expectativas de los demás, pero también temía el impacto que esto podría tener en mi relación con mis padres. No quería ser la causa de un conflicto familiar mayor, pero al mismo tiempo, no podía seguir sacrificando mi bienestar por los caprichos de Ana. Actualización 2. Ha pasado más de una semana desde la última vez que intenté hablar con mis padres sobre esto, y la situación sigue igual de tensa. Ana sigue quejándose en voz alta de lo estresante que es su trabajo, y ahora ha empezado a insinuar que tal vez debería dejarlo por su salud mental. Mis padres no la contradicen, y siento que están esperando que yo sea quien dé el paso y le ofrezca una solución. Lo más frustrante es que siento que mi madre está indirectamente presionándome para que ceda. Hace poco me dijo, con tono dulce, que la familia siempre debe apoyarse en los momentos difíciles y que hay sacrificios que valen la pena. No sé cómo hacerles entender que este no es mi problema, pero cada vez que intento expresar mi opinión, termino sintiéndome como la hija egoísta. Después de la última conversación con mi madre, me di cuenta de que había llegado al límite. Estaba agotada emocionalmente y sabía que seguir así no me haría bien. Aún así, cada vez que pensaba en poner un límite, recordaba los reproches y la mirada decepcionada de mis padres, y me llenaba de dudas.
Me encontraba atrapada entre lo que sentía y lo que, aparentemente, ellos esperaban de mí, como si renunciar a mis propios deseos fuera la única manera de demostrar que los quería. Para empeorar las cosas, Ana intensificó su actitud. Ahora no solo lanzaba indirectas o comentarios sarcásticos, sino que empezó a decirle a la familia extendida que la hermana mayor siempre la ha dejado sola en los momentos importantes. Un día, al regresar a casa después del trabajo, me encontré con una llamada de una de mis tías. Al principio, pensé que era una conversación casual, pero no tardó en pasar al tema central. Mi tía, en un tono entre molesto y maternal, me preguntó por qué no estaba ayudando a Ana, por qué no podía hacer un sacrificio, por una vez. No podía creerlo. Me quedé en silencio por unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta Ana a manipular la situación para salirse con la suya? No quería entrar en detalles con mi tía ni explicar la situación completa, pero sí le dije, con la mayor calma que pude, que no era justo pedirme algo así y que, a veces, apoyar a alguien también significa ayudarle a entender sus responsabilidades. Mi tía no pareció convencida y simplemente murmuró algo como bueno, tú sabrás antes de despedirse. Ese día me sentí especialmente frustrada. No solo estaba lidiando con la presión en mi propia casa, sino que ahora también tenía a otros familiares opinando sobre mi vida y juzgándome sin entender completamente lo que estaba pasando. Me sentí como si estuviera siendo empujada a cumplir un papel que no había elegido, una especie de sacrificio en nombre de la unidad familiar que parecía pesar solo sobre mis hombros. Esa noche, después de cenar en silencio, mi madre se acercó a mi cuarto para hablar. Sabía que la conversación no traería nada bueno, pero aún así la dejé entrar, tratando de mantener la calma. Tu tía me contó que hablaste con ella, empezó diciendo, con una mezcla de reproche y tristeza en la voz. Me explicó que, al igual que ella, todos en la familia estaban preocupados por el bienestar de Ana y que no entendían por qué yo estaba siendo tan inflexible. Intenté, una vez más, explicarle que no era justo pedirme que dejara mi trabajo, que Ana estaba exagerando y que necesitaba enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Mi madre me miró con una expresión que oscilaba entre la lástima y la incomprensión. Tú siempre fuiste la fuerte de la familia. Eres quien siempre puede con todo, me dijo, como si eso lo explicara todo. Para ella, y al parecer para el resto de la familia, era simplemente mi responsabilidad asumir este sacrificio, porque podía manejarlo mejor que Ana. Pero, ¿acaso ser fuerte significa tener que soportarlo todo sin decir nada? ¿Significa que mis necesidades o mis sentimientos son menos importantes? Finalmente, me harté. Le dije que, esta vez, no iba a ceder. Que Ana necesitaba entender lo que significaba trabajar y que, si no era capaz de lidiar con algo tan básico, quizás era una señal de que necesitaba cambiar su actitud, no de que yo tenía que cargar con sus problemas. Mi madre no respondió. Se limitó a suspirar y, con voz apagada, me dijo que esperaba que no me arrepintiera de abandonar a mi hermana en este momento. Después de eso, salió de mi cuarto, dejándome con una mezcla de enojo, tristeza y una gran sensación de soledad. Pasé varios días lidiando con la tensión. Mis padres apenas me hablaban, y cuando lo hacían, el tono era distante. Ana, por su parte, se comportaba como si yo fuera invisible. No intentaba siquiera hablarme, y cuando estábamos en la misma habitación, se limitaba a lanzar suspiros o miradas de desprecio. Incluso llegó al extremo de publicar en redes sociales mensajes ambiguos sobre la falta de apoyo de algunos familiares, claramente dirigidos a mí. Algunos amigos en común me preguntaron si había pasado algo, pero no tenía ganas de explicarles la situación, así que solo les dije que todo estaba bien. Sin embargo, las cosas empeoraron. Una noche, mi padre me llamó al estudio, y en cuanto entré, supe que estaba a punto de recibir una lección sobre la familia y el sacrificio. Con voz grave, me dijo que él había trabajado toda su vida para que mi hermana y yo tuviéramos un hogar y que esperaba que yo hiciera lo mismo por Ana, que él confiaba en que yo sería la hija responsable. Intenté razonar con él, pero era como hablar con una pared. Me explicó que, en su época, los hermanos mayores siempre ayudaban a los menores, que eso era lo correcto y que esperaba que yo hiciera lo mismo. En ese momento, sentí que algo se rompía dentro de mí. Les estaba dando todo lo que podía y, aún así, nunca era suficiente. Me dolía que mis padres, en lugar de reconocer mi esfuerzo, solo me exigieran más y más. Les expliqué, lo más calmadamente que pude, que esta situación estaba afectando mi salud mental, que no podía soportar esa presión. Pero mi padre solo negó con la cabeza, diciéndome que yo siempre había sido más fuerte que eso y que, si me sentía así, era solo porque no estaba poniendo lo suficiente de mi parte. Esa noche, me encerré en mi cuarto, sintiéndome completamente derrotada.
Ya no era solo el hecho de que Ana intentara manipular la situación, sino que mis propios padres no podían ver cuánto me estaba afectando todo esto. Sentía que, de alguna manera, siempre sería la hija que debe sacrificarse por la unidad familiar, sin importar cómo me hiciera sentir eso. En un momento de desesperación, pensé en empacar mis cosas e irme. Mudándome, quizás encontraría la paz que tanto necesitaba, pero también sabía que sería un paso enorme, y parte de mí no quería romper completamente el vínculo con mi familia. No sabía qué hacer, estaba atrapada en una especie de callejón sin salida emocional en el que, sin importar lo que hiciera, el resultado nunca sería satisfactorio para todos. Intenté hablar nuevamente con mi amigo cercano, quien, una vez más, me dijo que debía ponerme a mí misma en primer lugar. Me recordó que no tenía nada de malo priorizar mis necesidades, que mis padres y Ana no tenían derecho a pedirme algo tan desproporcionado. Aunque sus palabras me reconfortaron, también sabía que enfrentarse a la familia no es algo tan sencillo. No quería convertirme en la mala de la historia, pero tampoco quería seguir sacrificando mi paz. Actualización 3. Desde la última vez que escribí, decidí tomar un poco de distancia emocional de todo este conflicto. He estado tratando de no involucrarme demasiado en las discusiones familiares, pero Ana no parece dispuesta a dejarlo ir. Recientemente, me mandó un mensaje diciéndome que nunca podría entender lo difícil que es ser ella y que solo porque yo disfruto trabajar, no significa que todos debamos hacerlo. Aún me cuesta entender su perspectiva y la forma en que distorsiona las cosas para parecer la víctima. Mis padres también siguen lanzando indirectas, como recordándome la importancia de la familia y el sacrificio. Lo más preocupante es que, al parecer, han comenzado a pensar que yo soy el problema. Mi madre incluso mencionó que esperaba que algún día viera las cosas desde el punto de vista de Ana. Esta situación me hace cuestionarme si en algún momento mi familia logrará entenderme o si siempre seré la hija que se espera que ceda en todo. Las cosas en casa han seguido empeorando. El ambiente se ha vuelto tan pesado que apenas puedo soportarlo. Cada vez que estoy en la misma habitación con mis padres o con Ana, es como si hubiera un silencio tenso, lleno de reproches no dichos y miradas que lo dicen todo. Me siento como si fuera la extraña en mi propia familia, alguien que simplemente no pertenece a este juego en el que, aparentemente, sacrificarse por los demás es la norma. Ayer fue uno de esos días en los que pensé que las cosas no podían ir peor, pero me equivoqué. Mi madre organizó una cena familiar para celebrar el cumpleaños de Ana y, aunque tenía ganas de rechazar la invitación y evitar más confrontaciones, decidí ir. Sentí que era importante demostrar que aún podía ser parte de la familia, que este conflicto no tendría por qué definir nuestra relación para siempre. Pero apenas llegué, supe que había cometido un error. Al principio, todo parecía normal. La cena comenzó de forma tranquila, aunque percibía que los comentarios de mis padres y de algunos familiares estaban dirigidos indirectamente a mí. Frases como la familia siempre debe estar ahí para apoyar, sin importar que o hay sacrificios que todos tenemos que hacer para el bienestar de quienes amamos parecían deslizarse entre las conversaciones como dardos envenenados. Me repetí a mí misma que no dejaría que me afectaran, que no me dejaría arrastrar por el drama. Pero eso no duró mucho. En un momento, Ana se levantó para hacer un brindis y comenzó con un discurso que, en teoría, estaba lleno de agradecimiento. Sin embargo, pronto se desvió hacia comentarios sobre lo difícil que ha sido el último año para ella y lo doloroso que es ver cómo algunos miembros de su familia no la apoyan en los momentos importantes. No mencionó mi nombre, pero todos en la mesa sabían que estaba hablando de mí. Sentí que el corazón se me aceleraba, y en un impulso, le respondí. Le dije, en voz calmada, que todos pasamos por momentos difíciles y que, precisamente por eso, necesitamos aprender a enfrentarlos. Mi comentario no fue bien recibido. La expresión de Ana se torció en una mezcla de sorpresa y enojo, y en ese momento, todo el resentimiento que había acumulado estalló. Tú nunca me has entendido. Siempre has estado tan ocupada con tus cosas, con tus responsabilidades, y tu trabajo, que nunca has sido capaz de ver lo que yo necesito, dijo, elevando la voz. ¿Acaso no te das cuenta de que siempre me has hecho sentir menos, como si todo lo que hago fuera insignificante comparado con tus logros? Sentí que me congelaba. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo este tiempo, Ana había resentido mi éxito, mis logros, algo que yo nunca había imaginado. Intenté explicarle que yo nunca había hecho nada para menospreciarla, que si me había enfocado en mi trabajo era porque quería construir mi propia vida, pero ella no quería escucharme. Fue entonces cuando mi madre intervino. En lugar de apaciguar la situación, hizo algo que me dejó completamente descolocada. Me miró y, con un tono de decepción, dijo, tu hermana solo te necesita, y tú ni siquiera puedes entender eso. A veces me pregunto si hemos fallado contigo, si tanta independencia y tanto éxito te hicieron olvidar lo que realmente importa.
Esas palabras fueron un golpe devastador. Sentí que la sangre me hervía, y, antes de darme cuenta, le respondí. ¿Olvidar lo que realmente importa? Mamá, llevo años sacrificándome, haciendo todo lo posible para cumplir con sus expectativas y apoyarlos. Pero parece que, sin importar cuánto haga, nunca es suficiente. Siempre se trata de Ana y sus necesidades. ¿Qué hay de las mías? La mesa se quedó en silencio. Mis familiares me miraban como si yo hubiera cruzado una línea. Nadie se atrevió a decir nada, y, finalmente, me levanté de la mesa. No podía soportarlo más. Sentí una mezcla de tristeza, rabia y una profunda sensación de traición. Salí de la casa de mis padres sin mirar atrás y caminé sin rumbo por las calles, intentando calmarme. Mientras caminaba, mi mente se llenaba de pensamientos confusos. Parte de mí se sentía culpable por haber reaccionado de esa manera, por haber dejado que mis emociones me superaran en ese momento. Pero otra parte se sentía liberada, como si finalmente hubiera dicho algo que llevaba mucho tiempo guardado. Por primera vez, había defendido mis propios sentimientos, mis propios límites, aunque eso significara ir en contra de mi familia. Esa noche me costó dormir. La imagen de las caras decepcionadas de mis padres seguía apareciendo en mi mente, y no podía evitar preguntarme si realmente había hecho lo correcto. ¿Acaso estaba siendo egoísta? ¿O tal vez esta era la única forma de liberarme de una expectativa que nunca había elegido cumplir? Al día siguiente, no recibí ningún mensaje ni llamada de mis padres ni de Ana. Ese silencio solo aumentó mi ansiedad y mi sentimiento de culpa. Durante todo el día, estuve revisando mi teléfono, esperando algún tipo de señal de que las cosas podían arreglarse, pero nada. Sentía un vacío en el estómago, una sensación de que todo había cambiado para siempre. Pasaron unos días en silencio total, y empecé a cuestionarme si debía ser yo quien diera el primer paso para intentar resolver las cosas. Pero cada vez que pensaba en disculparme o en ceder, me recordaba a mí misma la razón por la que había reaccionado como lo hice. No podía seguir permitiendo que me trataran como si mi vida y mis logros fueran menos importantes que los caprichos de Ana. No podía seguir siendo la hija comprensiva a costa de mi propia paz. Finalmente, decidí llamar a mis padres para hablar sobre lo que había pasado. Quería explicarles, sin confrontaciones, cómo me sentía, por qué necesitaba que entendieran mi punto de vista. Pero cuando respondieron, su tono era frío y distante. Me dijeron que habían pensado mucho en lo que pasó y que, aunque entendían que todos necesitábamos espacio, esperaban que yo reflexionara sobre mis prioridades y sobre la importancia de la familia. Al escuchar eso, supe que nada había cambiado. Mi familia seguía sin entender mi perspectiva, sin ver que, al igual que Ana, yo también necesitaba su apoyo. Intenté mantener la calma, pero en ese momento sentí una tristeza profunda. Mis padres habían elegido, una vez más, tomar partido por Ana, sin importar lo que yo sintiera. Esa noche, me quedé en casa, intentando procesar todo lo que había sucedido. Sentía una mezcla de alivio y dolor. Alivio, porque sabía que, por fin, había puesto un límite, pero dolor, porque había perdido algo que nunca pensé que perdería, la sensación de pertenencia en mi propia familia. Por primera vez, me sentía como una extraña entre ellos, alguien que, por más que intentara, nunca sería realmente comprendida. En mi mente, repetía una y otra vez las palabras de mi madre: a veces me pregunto si hemos fallado contigo. No podía sacarme de la cabeza el hecho de que mi propio éxito, algo por lo que había trabajado tanto, era visto por ellos como una especie de obstáculo en lugar de un logro. Y aunque sabía que no podía cambiar su perspectiva, esa realidad me dejaba una herida que no sabía cómo sanar. Actualización final. Han pasado varios meses desde aquella cena y desde mi última conversación seria con mi familia. La relación ha cambiado, y creo que, en cierto modo, también lo he hecho yo. Después de esa noche en que defendí mis límites por primera vez, decidí que necesitaba poner distancia, no solo física, sino también emocional. Fue una decisión difícil y, al principio, me sentí increíblemente culpable. Parte de mí quería arreglar las cosas, hacer las paces, ceder un poco para que todo volviera a ser como antes, pero ya no podía ignorar lo que todo esto había significado para mí. Durante las primeras semanas después de la cena, el silencio entre nosotros fue absoluto. Mi madre me enviaba mensajes breves de vez en cuando, preguntándome cómo estaba o si necesitaba algo, pero todo era tan superficial que se sentía vacío. Cada respuesta mía era igualmente breve y formal, como si hubiéramos pasado de ser madre e hija a simples conocidas. Con Ana, en cambio, la distancia era total. No he sabido nada de ella desde aquella noche, y aunque al principio eso me dolía, con el tiempo empecé a sentir que era mejor así.
Nuestra relación había estado tan distorsionada por las expectativas familiares que ya no sabía si era posible reconstruirla. Al mes de esa cena, decidí buscar ayuda profesional. Todo lo que había pasado con mi familia me afectó más de lo que quería admitir, y hablar con un terapeuta me ayudó a entender el impacto que esta dinámica había tenido en mi vida y en mi autoestima. Empecé a ver con más claridad cómo, a lo largo de los años, había sido criada para sacrificarme, para ser siempre la que entiende, la que cede, sin importar lo que eso significara para mi bienestar. Fue doloroso darme cuenta de esto, pero también fue liberador. Por primera vez en mi vida, me permití priorizar mis necesidades, mis límites, sin sentir que estaba traicionando a nadie. Mi relación con mis padres sigue siendo tensa. Nos vemos ocasionalmente, en reuniones familiares o cuando ellos me invitan a comer, pero el ambiente es diferente. Ellos todavía no comprenden por qué tuve que alejarme, y aunque trato de explicarlo de forma calmada cuando sale el tema, siento que nunca terminan de entender. Para ellos, sigue siendo un misterio por qué la hija fuerte de repente decidió que no podía soportarlo todo. Mi madre, en especial, sigue insinuando que debería ser más comprensiva con Ana, que debería intentar reconciliarme con ella. Sin embargo, cada vez que me lo dice, me reafirma que hice lo correcto al tomar distancia. Lo que más me sorprendió fue que, en medio de todo este proceso, algunas personas de mi familia extendida comenzaron a mostrarme apoyo. Mis primas, por ejemplo, me contaron que ellas también habían sentido la presión familiar para cumplir ciertos roles, para sacrificarse en nombre de la armonía familiar. Fue extraño y reconfortante al mismo tiempo. Saber que no estaba sola en esta lucha me ayudó a entender que mi decisión de alejarme y poner límites no era una muestra de egoísmo, sino una forma de proteger mi propio bienestar. Con el tiempo, he aprendido a aceptar que, a pesar de ser familia, hay relaciones que necesitan distancia para ser saludables. En este momento, la conexión con mis padres y con Ana no es como solía ser, pero tampoco me siento obligada a cambiarla. He aprendido a soltar esa necesidad de aprobación que llevaba tanto tiempo arrastrando. Antes, todo lo que hacía tenía que cumplir con las expectativas familiares, pero ahora he descubierto que mi felicidad y mi paz son más importantes que satisfacer a los demás. Hace unas semanas, mi madre intentó una vez más que hablara con Ana. Fue en una de nuestras reuniones familiares, y aunque sabía que sus intenciones eran buenas, no pude evitar sentir que todavía no entendía mi posición. Me dijo que Ana había estado muy afectada por todo lo que pasó y que tal vez sería bueno intentar resolver las cosas. Le escuché en silencio, pero esta vez no me sentí culpable ni presionada. Simplemente le dije que entendía su preocupación, pero que no estaba lista para hablar con Ana. Mi madre suspiró y me dio una mirada de decepción, pero no insistió. Fue la primera vez que pude expresar mi postura sin sentirme obligada a justificarme. Es difícil describir la mezcla de emociones que siento en este momento. Parte de mí todavía guarda una pizca de culpa, como si todo este conflicto pudiera haberse evitado si hubiera actuado de otra manera. Pero, al mismo tiempo, sé que este fue el único camino que me permitió ser fiel a mí misma. El sacrificio que mi familia esperaba de mí era algo que no estaba dispuesta a seguir haciendo, y aunque eso haya traído distancia entre nosotros, también me ha dado una libertad que no había experimentado antes. Hoy en día, mi vida es más tranquila. He logrado concentrarme más en mi trabajo, en mis amigos y en mis propios proyectos. Ya no tengo esa sensación constante de estar fallándole a alguien, y eso me ha permitido disfrutar de las pequeñas cosas de la vida sin la presión de complacer a los demás. A veces, en momentos de nostalgia, recuerdo los tiempos en los que todo parecía más simple, cuando ser la hermana mayor era solo una etiqueta y no una responsabilidad desmedida. Pero sé que no quiero volver a esa época. He aprendido a valorar mi propia paz, y no estoy dispuesta a sacrificarla nuevamente, ni siquiera en nombre de la unidad familiar. Aunque aún no sé qué depara el futuro para mi relación con mi familia, he llegado a aceptar que, sin importar el desenlace, esta experiencia me ha transformado. He aprendido a valorarme, a entender que mis propios límites son importantes y que, a veces, el amor propio implica tomar decisiones difíciles. No sé si algún día mis padres y Ana entenderán realmente mi perspectiva, pero ya no siento la necesidad de convencerlos. Si he aprendido algo de todo esto, es que no puedo controlar cómo reaccionan los demás, pero sí puedo elegir cómo quiero vivir mi vida. Con Ana, las cosas aún están en el aire. No hemos vuelto a hablar desde aquella noche, y aunque al principio me dolía la idea de que nunca podríamos reconciliarnos, ahora he encontrado paz en la distancia. Si algún día decidimos retomar la relación, espero que sea desde un lugar de respeto mutuo y no bajo las expectativas de quienes creen que una hermana mayor debe sacrificarse a cualquier costo. Y si no sucede, sé que estaré bien. Gracias a todos los que leyeron y comentaron durante todo este proceso.
Sus palabras de apoyo me ayudaron más de lo que puedo expresar, y saber que no estoy sola en esto me dio el valor para seguir adelante. Quizás esta historia no tenga un final feliz como los de película, pero sí tiene un final en el que, al menos, he encontrado un poco de paz. Esto es lo que aprendí, al menos, a veces, el verdadero acto de amor es aprender a amarse a uno mismo primero. Solo el tiempo dirá si esta distancia fue lo correcto para mi familia y para mí, pero, por ahora, estoy en paz con mi decisión.